Hola, qué gusto saludarles. Gusto saludar a todos los que están aquí presentes, también a los que están ahí detrás de esa cámara, en sus dispositivos, ahí en su casa. Qué bendición es poder un domingo más, poder venir a alabar a nuestro Dios o desde nuestros hogares, poder estar alabando a nuestro Dios. Y realmente, hermanos, nos podemos imaginar ese día. Realmente nos podemos imaginar cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Realmente, hermanos, eso será una gran bendición. Eso será algo en lo cual nosotros vamos a experimentar. Yo creo que será como el día de la salvación. No sé, ¿usted recuerda el día que usted fue salvo? Yo creo que fue un tiempo hermoso, ¿verdad? Pero estar en la presencia del Señor será algo magnífico. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que estamos teniendo sobre raíces. Y hoy nos toca hablar sobre una raíz muy importante en el cristianismo, que es la raíz de la paz de Dios. La raíz de la paz de Dios. ¿Cuántos símbolos usted sabe que representan la paz? Yo recuerdo a un expresidente ahí en México que siempre nos hacía así, ¿verdad? La B de la victoria, pero también de la paz. La famosa paloma, ¿verdad? Que también representaba o representa la paz. ¿Sabe que también una ramita de olivo también representa o representaba la paz? Era uno de los atributos de una diosa griega de la paz, Eirene, y simbolizaba la abundancia y la victoria sobre los malos espíritus, decían ellos. En la antigua Grecia y en Roma se intercambiaban ramitas de olivo como oferta de paz tras una batalla. Obviamente también usted debe recordar cuando sacaban la bandera blanca, ¿no es cierto?, que decía que quería la paz. Sin duda, hermanos, es una virtud importante para el Hijo de Dios, la paz, ¿verdad? La persona necesita experimentar la paz con Dios, escuche bien, y la paz de Dios. ¿Sí me explico? La paz con Dios y la paz de Dios en nuestra vida. Es necesario experimentar, por lo cual debemos de saber diferenciar entre esa paz que Dios da y la paz que el mundo da. Quiero empezar esta meditación, esta predicación, con un verso muy conocido, hermanos. Vaya conmigo a Juan 14. Juan 14, versículo 27. Juan 14, 27. Dice la escritura de la siguiente manera, dice, les dejo la paz, o diría Reina Valera, mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿verdad? Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no la doy como la da este mundo. No se angustien ni tengan miedo. Esto es algo hermoso. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús, a poco tiempo de estar sufriendo, Él va a hablar de paz. ¿Por qué? Porque podemos hablar de paz en medio del sufrimiento. Y el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él va a hablar sobre la paz. Y lo que está diciendo es, les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no la doy como el mundo la da. Yo estaba pensando, hermanos, ¿cómo el mundo puede dar paz si el único que puede dar la paz es nuestro Dios? Y se me venía aquel verso a la memoria. ¿Se acuerdan? Que cuando esté la tribulación, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque la paz de este mundo no se puede comparar con la paz que nuestro Dios nos da. ¿Sabe que hay tres términos importantes para hablar de la paz? El primero es shalom. Shalom es una palabra hebrea, como ustedes muchos lo saben, ¿verdad? Esta palabra es una de las más usadas por los judíos. En su cultura era un saludo normal, que no solamente quería decir paz. No, este término era un término integral, abarca muchas cosas, un deseo de totalidad, bienestar, prosperidad.
que siempre te vaya bien en la vida, que todo lo bueno que desees en la vida se te pueda cumplir. Cuando una persona decía Shalom, le deseaba una bendición espiritual, material, física, emocional y una prosperidad económica. ¿Se da cuenta? Ese saludo hermoso, ¿te das cuenta? Los saludos, ese saludo hermoso de los judíos. Y sabe que ese saludo se pasó al griego con otro término. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo decía gracia y paz? ¿Recuerdan eso? Ese shalom, ese saludo se pasa al griego con la palabra eirene, que en nuestro español sería Irene. ¿Cuántos conocen a una Irene ahí? ¿Quién tiene familiar ahí, verdad? ¿Sí? Significa paz y es la traducción más exacta del shalom al griego. Fíjese que esta paz describe un estado de tranquilidad del alma. Significa aquella que trae paz. La diosa Irene, ¿verdad? Se suponía que era la unión entre Zeus y Temis. Por eso era conocida como la diosa Irene. Y se decía que esta diosa, escuche bien, era la personificación de la paz y de la riqueza. Nosotros sabemos que el único que te puede ofrecer paz es nuestro Dios. ¿Me puedes traer mis lentes? ¿Están en la oficina? Gracias. El tercer término, Shalom, hebreo, e Irene, griego. Pero ¿quién estaba en el imperio en ese tiempo cuando vivió el Señor Jesús, el apóstol Pablo? Estaban los romanos. Y para los romanos el latín era importante. ¿Sabe que para los romanos la palabra paz significaba la pax? De hecho, hay una palabra muy importante para los romanos, la pax romana, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y esto era en un periodo de estabilidad, sin guerra entre las naciones. Y viene en relación, muchas gracias, viene en relación esta palabra, ¿verdad?, a esa paz que el imperio romano quería poner y que toda la gente necesitaba experimentar y que tenían la cruz, escuche bien, para implementar la paz. ¿Se puede imaginar? O sea, que si alguna persona no iba sobre la paz y una persona en vez de hacer cosas que fueran hacia la paz, entrar en guerra, en conflicto, la cruz estaba ahí como una manera de decir, nuestro gobierno, nuestras naciones necesitan paz. Y si no quieres cumplir, ahí está la cruz. Lo curioso es que el Señor Jesús va a establecer la paz también, pero Él yendo a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, la paz es muy importante, hermanos. Para la humanidad la paz es muy importante. Hoy quiero que veamos dos principios importantes en cuanto a la paz. Y lo primero tiene que ver con la paz con Dios, ¿sí? Porque debemos de recordar que Dios, que Jesús, mejor dicho, es el constructor de la paz. Es el que construye la paz. Y Él va a hacer, por medio de su sacrificio, que cada ser humano, que usted y yo tengamos paz con Dios en primer lugar, ¿sí? Y Él es el constructor de la paz, ¿sabe? Jesús es nuestra paz. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero allí en Isaías capítulo 9, versículo 6, uno de los nombres del Señor Jesús tenía que ver con la paz. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6 en adelante. Dice, porque un niño nos es nacido. Recuerde, Isaías profetizando antes de que el Señor Jesús naciera, ¿ok? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuche bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz, hermanos.
Nuestro Señor Jesucristo, uno de sus nombres era el que iba a traer la paz. De Él depende nuestra paz día con día, porque Él es el príncipe de nuestra paz. De hecho, hermanos, ahí mismo en Isaías capítulo 53, vaya un poquito más adelante conmigo, Isaías 53, cuando está hablando también el profeta del Mesías, de Jesús, va a decir otra cosa también sobre este Mesías y sobre la paz. 53, voy a leer un poquito para entrar en contexto. Dice el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche bien el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿El castigo de qué? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender lo que dice Romanos 5.1. ¿Recuerda? Ese pasaje muy conocido para nosotros. Romanos 5.1 nos dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificaos pues por la fe. El resultado de esa justificación es que usted y yo tenemos paz con Dios. Y eso es lo que nos hace tener una relación personal con nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos en paz con Dios. Pero nosotros no pudimos hacer nada, nosotros no somos los constructores de esa paz. El único que pudo hacer esa paz es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos puso en paz con un Dios airado por nuestro pecado, que nosotros lo que merecíamos, dice también el escritor de Romanos, era la muerte, que nosotros estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que se necesitaba un cordero perfecto, aquel cordero que pudiera hacer la paz, que pudiera traer la paz del hombre con Dios. Es por eso que el escritor de Efesios, el apóstol Pablo, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Mire lo que habla también acerca de la paz. Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice, pero ahora un conectivo de contraste, de tiempo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces está hablando de la sangre de Cristo, y luego dice, verso 14, porque Él es nuestra paz. El Señor Jesús es nuestra paz, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Me encanta este verso 14 porque hay grandes verdades. La primera verdad es que Cristo Jesús es nuestra paz. Si se dan cuenta, el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Verso 14, pero Él, o sea, Cristo Jesús es nuestra paz, que de ambos, diría el original, el texto griego diría que de dos hizo uno. Obviamente, el traducción Reina Valera le pone que de ambos pueblos, ¿verdad? La idea es que de dos hizo uno. Usted recuerda en el templo, ¿verdad? Que los judíos estaban en un lugar, los gentiles estaban en otro lugar. Los prosélitos, ¿sí? ¿Recuerdan? Los gentiles ahí, estaba el pabellón de los gentiles. Y lo que dice es que de ambos pueblos hizo solamente uno. ¿Y qué fue lo que hizo? Derribando la pared que estaba en medio, ¿verdad? Y la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, escuche bien, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aún, escuche bien, ese conflicto que había entre judíos y gentiles, Dios también dio la solución. ¿Y cuál era esa solución, hermanos? La solución era la paz. Él hizo la paz entre esos dos pueblos. ¿Se acuerda el evento de la mujer samaritana? Que Jesús tenía que pasar por Samaria y que Jesús llega a un pozo y le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer se le queda viendo diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿No recuerdas el conflicto que hay entre nosotros, entre judíos, samaritanos? ¿Sí? ¿Cómo me dices, dame de beber? Bueno, de dos pueblos, Dios hizo uno. Eso es lo hermoso, hermanos. Eso es lo hermoso. El Señor Jesucristo es el constructor de la paz. Es el artesano de la paz. El Señor Jesucristo está construyendo la paz con Dios. Por eso es muy importante, todos los que nos escuchan, todos los que están aquí presentes, hacerle esta pregunta. ¿Cómo está con Dios? ¿Ya tiene paz con Dios? Si es así, qué bueno. Ahora va a venir la otra parte del sermón, para los que ya tenemos la paz con Dios. Pero si no es así, es necesario que usted pueda arreglarse con Dios. Dios nos justifica. Justificados pues por la fe. La fe es importante. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo para nuestra justificación? Él vino, tomó forma de hombre, vivió, estuvo 30 años, dice más o menos, ¿verdad? Él fue a la cruz a morir por tus pecados y por los míos. Y por eso es necesario que el Señor fuera a esa cruz, muriera, pero que al tercer día resucitase para que usted y yo pudiéramos gozar, escuche bien, de la paz que nuestro Dios nos da. Ahora, ok, entendemos qué es la paz con Dios, entendemos que Él es el arquitecto, que Él es el constructor de esa paz. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí me explico? Ok, yo ya gozo de la paz con Dios. Yo voy a su presencia si algo me pasa. Pero ¿y eso qué viene a hacer conmigo? Aquí viene la segunda enseñanza. Recordemos que al haber experimentado la paz de Dios en nuestra vida, se nos manda a sus hijos a buscar la paz y a vivir en paz. ¿Ok? ¿Sabe? Ahora usted y yo somos los emisores de esa paz, no los constructores. Ya lo hizo el Señor Jesús. Ahora usted y yo somos los emisores. Tenemos que llevar esa paz. Recuerda que allí en Mateo capítulo 5, versículo 9, capítulo 5 se está hablando acerca de las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas dice lo siguiente, 5:9. Perdón, andaba en otro libro. Mateo 5:9. Mire lo que dice. Aquí está. Dice, bienaventurados los pacificadores, dice Reina Valera, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escuche esta versión que les voy a leer. Bienaventurados los que trabajan para la paz. Bienaventurados los que trabajan para la paz. ¿Sabe? Usted y yo somos personas que debemos de procurar la paz. Somos personas que debemos de ser esos emisarios de la paz. Pero ¿cómo vamos a ser esos emisarios de la paz? Viviendo en paz. ¿No es cierto que en un mundo tan complicado, donde vas manejando, se te mete un carro, tenés la tentación de ¿qué? De pitarle, ¿no es cierto? Pero dirían mucha gente que ha muerto porque le ha pitado otro carro y el tipo se enojó, bajó con un arma y le disparó.
¿Ha visto esas noticias? ¿Sí? Por eso cuando usted quiere pitar, ¿qué hace? Respira un poquito, ¿no es cierto? Porque dice, tengo que ser un emisario de la paz. Por eso, hermanos, bienaventurados los que trabajan para la paz. Bienaventurados los que trabajamos para la paz, porque hay una promesa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo se comporta el Hijo de Dios? ¿En paz o guerra? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Con los muchachos de la cuadra, ¿verdad? Llegaba el nuevo y le hacíamos la bienvenida. ¿Qué querés? ¿Guerra o paz? No, pues paz, ¿verdad? Nadie quiere guerra. Pues y le empezábamos a pegarle, paz, 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 ¿verdad? No, esa no es la paz nuestra. La paz nuestra no es esa. No es agarrarme con el otro, no es pegarle y hacerle paz, 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 ¿verdad? No, esa no es la idea. La idea, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios somos llamados a la paz. ¿Cómo está la casa? ¿Hay paz o hay guerra? Se dieron una tregua ahorita para venir a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo está la casa allá donde nos están escuchando, verdad? ¿Cómo está? ¿Hay paz? ¿Hay guerra? Nuestro hogar debería ser un entorno de paz. Dicen los que saben de la familia, ¿verdad? Que el hogar debería de ser el lugar donde voy a refugiarme con mi familia. Después de venir de un mundo complicado, ¿verdad? De un trabajo complicado, de estar escuchando cosas que a lo mejor mis oídos no deberían de haber escuchado, de ver cosas que a lo mejor no debería de ver, ¿verdad? Del estrés de las personas, llegar a la casa debería de ser nuestro refugio, un tiempo de paz. Igual los muchachos, ¿verdad? Cuando salen, salían antes a la escuela, ¿verdad? Ya pobres ya no salen mucho, ¿verdad? Cuando tenían que llegar a casa, que la casa fuera un lugar de paz, de tranquilidad. Miren lo que dice Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, voy a leer desde el 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué más dice? Y sígala. O sea, no solamente la encuentre, sino también ponga todo de su parte para que usted busque la paz y usted la pueda seguir. Por eso la Escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos. Porque hay cosas que no dependen de uno, hermanos. Ya no depende de uno, depende de la otra persona también. Pero dice que en cuanto dependa de uno, estemos bien con todos. Primera de Pedro 3:11 lo que nos dice es, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz, búscala. Muchas veces, hermanos, somos pleitistas, nos gusta el pleito, nos gusta, como que nos da cierta energía, como que nos da cierta adrenalina, ¿verdad? No. Nosotros como hijos de Dios buscamos la paz. Y en esta iglesia, hermanos, se tiene que buscar siempre la paz. Y lo podemos ver de cualquier manera. Lo que podamos apuntar en el WhatsApp, lo que podemos decir cuando estamos platicando, ¿sí? Cuando hay un conflicto entre hermanos, ¿cómo se soluciona eso? ¿Buscamos la paz o buscamos el conflicto? Hermanos, busquemos la paz y síguela. Allí en casa, por favor, comparen 1 Pedro 3:11 con el Salmo 34:14. Se van a dar cuenta que son las mismas palabras. Pareciera que el apóstol Pedro
está agarrando esa porción del Salmo y la pone aquí en 1 de Pedro 3:11. ¿Ok? Pero mire, qué hermoso también es esto. Experimentamos esa paz que Dios nos da. El Señor Jesús nos pone en paz con nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros ahora experimentamos la paz de Dios. Tenemos que ser un artífice de la paz. Tenemos que ser un emisario de la paz. Tenemos que buscar la paz siempre. Pero ¿sabe qué? Algo también hermoso. Hay un pasaje que habla acerca de la paz. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, debe de guardar nuestros corazones y pensamientos. ¿Se acuerda? Ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Fíjese lo que dice la Escritura. Un pasaje que usted se sabe de memoria, estoy casi seguro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando pasa eso, cuando a pesar de lo que estoy viviendo, no divido mi mente, porque el afán es la división de la mente, ¿verdad? Que estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Y lo que está diciendo ahí es, por nada estéis afanosos, sino busca a Dios en oración, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuche lo que va a suceder. Y la paz de Dios, me encanta esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es experimentar la paz de Dios, hermanos? ¿Qué es esa paz que Dios nos da, que a pesar de los problemas nosotros podemos guardar cierta tranquilidad, confianza en Dios? Nosotros podemos guardar esa paz interior, diría, ¿cómo se llama Kung Fu Panda, verdad? En la 2 que quería andar buscando la paz interior, ¿verdad? No. La paz interior te la da el Señor Jesucristo. Cuando tú depositas tu confianza, cuando tú depositas todos tus problemas delante de Él en toda oración y ruego y con acción de gracias, entonces vas a experimentar lo que la gente a lo mejor pensará, y qué es eso, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no entiende. Oye, ¿cómo estás tranquilo en un tiempo de desesperación? ¿Cómo estás tranquilo en un tiempo que es complicado en tu vida? La semana antepasada estuve en el funeral de don Emanuel Cojón, papá de nuestro hermano Edgar. Y hay un sentimiento de pérdida, hay un dolor fuerte, pero con mucha paz, sabiendo que Dios está en control de la vida de toda la familia, sabiendo que don Emanuel está gozando de la presencia del Señor. Pero esa paz no se entiende. Nunca le han dicho, ¿por qué los cristianos cantan en un velorio? Ni que fuera fiesta, dicen, ¿verdad? Cantamos porque alabamos el nombre de nuestro Dios, por la esperanza que tenemos en Él, y porque la paz de Dios está gobernando nuestros corazones a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento, hermanos. Había un rey, hermanos, que ofreció un gran premio. Aquel artista que pudiera captar en una sola pintura perfecta, ¿verdad?, que era la paz. Y muchos lo intentaron. El rey observó, admiró todas las pinturas, pero hubo dos que le llamó la atención. Y entre esas dos tenía que sacar al ganador. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaba unas plácidas montañas, ¿verdad?, que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul, con algunos tenues blancos, ¿verdad?, nubes blancas. Todos querían mirar esa pintura. ¿Por qué? Porque decían que reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un ímpetu aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo había un torrente de agua, donde todo parecía, pero menos que era algo pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras una cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En ese arbusto se encontraba un nido, ahí en medio del rugir de la violenta cascada, ¿verdad? Estaba sentado prácticamente un pajarito en su nido. Paz perfecta. Pareciera ser que había mucho ruido para paz, ¿verdad? ¿Qué escogió el rey entre esas dos pinturas? El rey escogió la segunda. La segunda, ¿que no la primera era la paz perfecta? Bueno, ¿qué dijo el rey? Dijo, paz no significa estar en un lugar sin ruido y sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados de nuestro corazón. Este es el significado verdadero de la paz. Este es un cuento para niños, cuando enseñan el valor de la paz. Hermanos, paz no quiere decir ausencia de conflictos o de problemas. Paz no quiere decir que no vengan complicaciones a nuestra vida. Paz no quiere decir que todo vaya bien. Paz quiere decir que aún en medio del problema, tú puedes experimentar la paz de Dios. ¿Qué aprendemos? Hermanos, si el Señor Jesucristo es el constructor de la paz, la gente de afuera necesita de saber eso. Compartamos ese evangelio, que Él es nuestra paz, que Él es el príncipe de paz. Esta semana compártele a alguien el evangelio para que él pueda tener paz con Dios. Nosotros somos emisarios de la paz. Por eso debemos de buscarla y vivir con la paz de Dios, a pesar de todos los problemas que nosotros podamos tener. Recuerda que la paz tiene 3 vías. Hacia arriba, debes de tener paz con Dios. Horizontal, con tu prójimo. Vivir en paz con tu prójimo. Y hacia uno mismo. ¿Sí? Paz con uno mismo. Entonces, paz con Dios, paz con tu prójimo y paz conmigo mismo. Esto es muy importante. Quiero terminar este sermón, hermanos, yendo a Números 6, 24 y 25. Reciba la bendición de Dios, hermanos. Mire lo que dice este texto. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y que el Señor te dé de su paz. Oremos. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque el Señor Jesucristo es el constructor de la paz. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a morir por nosotros y darnos la paz. Esa paz, Señor, que necesitamos para estar bien con nuestro Dios. Padre, bendíganos, Dios, por favor. Padre, ayúdenos a compartir esa paz a otras personas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, también que la paz no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz interior, Señor, que a pesar de los problemas nosotros podemos seguir viviendo en paz y tener la tranquilidad en nuestra vida de saber que tú sigues obrando en la vida de cada uno. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos a vivir siempre en paz, por favor, Señor. Bendíganos, Dios. Ayúdenos. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.